Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Continuamos con el tema de Israel. Continuamos con este tema porque ha sido lo que ha estado en las últimas noticias y queremos clarificar quizás ciertos puntos importantes con relación a Israel, a los judíos y también a la iglesia, la gentilidad, ¿verdad? Que ha entrado por la gracia del Señor a ser parte del pueblo de Dios. Así que muy importante, queremos hoy hablar, seguirá siendo Israel esa nación de pacto, seguirá siendo Israel esa nación que Dios ha escogido, ha elegido. ¿Tendrá Israel todavía las promesas del Señor vigentes para ella? ¿Qué hay acerca de la gentilidad entrando en el pacto como pueblo de Dios también? Interesante, y queremos precisamente comenzar con Isaías 43 del 2 al 5. Una promesa poderosa del Señor para tu vida hoy. Una promesa poderosa que Dios le hizo a la nación de Israel a través del profeta Isaías, y una promesa también poderosa para cada uno de nosotros, sus hijos. Dice así en Isaías 43 del 2 al 5. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Qué promesa tan poderosa para nosotros en el día de hoy. No solo fue dada a la nación de Israel, sino a todas las naciones, a todos aquellos que nos venimos a refugiar bajo las alas del Altísimo. Israel ha sido una nación que fue escogida y elegida, y eso lo sabemos, ¿verdad? Hay promesas poderosas, vigentes y latentes todavía en el escritorio, ¿verdad? Latentes ahí, frescas todavía para la nación de Israel. Sí, para la nación de Israel. ¿Y por qué, queridos hermanos? Bueno, porque Israel, ¿verdad? Es la nación donde a través de ella vinieron las promesas, la palabra, la bendición del Mesías y aún la esperanza escatológica de su segunda venida y de un mundo nuevo para todos aquellos que le hemos conocido. Así que muy importante, en cierta ocasión el Señor se reunió con la mujer samaritana y le dijo: mujer, la salvación viene de los judíos. Indiscutiblemente que Dios tenía que escoger una nación y escogió una nación, llamó a un hombre, a Abraham, y sobre ese hombre depositó un legado, un hombre que le creyó a Dios, que salió de un mundo idólatra y le creyó a Dios, y de sus lomos se han levantado, ¿verdad?, los judíos, y también de sus lomos se levanta la iglesia por la fe. Sí, por la fe, queridos hermanos, porque tanto judíos como gentiles, que son aquellos que no son judíos, debemos venir por la fe en Jesucristo para alcanzar salvación. Así que importante, pero las promesas del Señor están vigentes aún, ¿verdad? Por ese pacto de amor. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y a qué simiente se refería? A Isaac. Bueno, Isaac era una tipología, una sombra de la verdadera simiente que se iba a levantar de los lomos de Abraham. La simiente, ¿verdad?, por la promesa, la simiente del Hijo de Dios. Así que importante, el Hijo de Dios iba a venir a través de la genealogía de Abraham. En Génesis 12, del 2 al 3, el Señor le afirma a Abraham una promesa poderosa. Le dice que hará de él, ¿verdad? Y en esta promesa dice: una nación grande, una nación fuerte, una poderosa nación. Te bendeciré, le dice el Señor a Abraham, engrandeceré tu nombre,
bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Es una promesa latente porque Dios no es Dios para que se arrepienta, ni es un Dios que hoy dice sí y mañana rompe su pacto. Un pacto es un acuerdo, un convenio que entraña, por supuesto, más de dos. Y Dios selló un pacto con Abraham y ese pacto está vigente. Por supuesto, es un pacto que también depende de la fe de un pueblo, de la obediencia de un pueblo, de la fidelidad de un pueblo y del conocimiento de la revelación de esa simiente a un pueblo. Así que hay promesas poderosas vigentes y latentes para la nación de Israel todavía, una nación de pacto. A pesar, escuchen bien, a pesar de que en muchas ocasiones Israel no ha hecho conforme a la voluntad de Dios, y eso lo sabemos. En muchas ocasiones la nación de Israel ha caído en idolatría, se ha conformado a naciones paganas, ha caído en politeísmo, en adoración a muchos dioses, cuando Dios lo llamó a conocer, a tener intimidad y adorar a un solo Dios, a ser una nación monoteísta. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha dado el politeísmo, la adoración de muchos dioses, como las naciones paganas que le rodeaban y le han rodeado. Rebeldía. Muchas veces la nación de Israel ha caído en rebeldía contra los profetas, en rebeldía contra aquellos que le han dicho la verdad, en rebeldía contra Dios mismo. Contención, ha hecho contención y también se ha movido en incredulidad. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones a la nación de Israel, desobediencia e incredulidad. Y eso le ha traído mucho dolor a la nación de Israel, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, incluso teniendo la oportunidad de recibir al Mesías, que Dios se lo dio también a ellos en primer lugar, ¿verdad? Al Mesías, al Salvador del mundo, al que había que recibir por la fe, no lo recibieron. Mira lo que dice Juan 1, 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hechos hijos de Dios por la fe. Ellos no le recibieron. Y el Señor también ha extendido su mano de misericordia y de amor a aquellos que no éramos parte de ese pacto maravilloso, pero por la fe hemos entrado. Aquellos que no hemos sido parte de esa circuncisión, como se le llamaba también a los judíos, los que estaban circuncidados, los que estaban separados, apartados, escogidos, ¿verdad? Por una promesa y por un pacto. Sin embargo, hoy también el Señor ha extendido su misericordia por la fe, porque tenemos un Padre común, tanto para judíos como para gentiles. Abraham, ¿verdad? Que por la fe creyó a Dios y le fue contado por justicia. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no por guardar determinados días, no por la circuncisión, no por determinados códigos, ¿verdad? O leyes o mandamientos o tradiciones, sino por la fe. Bueno, negar, ser desobediente, esta incredulidad ha traído muchas veces a la nación de Israel, como les dije, sufrimiento, lágrimas. Ha llevado a la nación de Israel en muchas ocasiones, ¿verdad?, al cautiverio. Recordamos en la época del reino dividido, después del rey Salomón, el reino se dividió en dos, la parte norte y la parte sur. En la parte norte se le conoció como Israel, la parte sur como Judá. En la parte norte habían 10 tribus, en la parte sur habían 2 tribus. Debido a la incredulidad, a la idolatría, a la desobediencia del pueblo, en la parte norte, ¿verdad?, ocurrió algo terrible. Vinieron los asirios, tomaron la parte norte, tomaron esas 10 tribus, les esparcieron entre poblaciones paganas y repoblaron la parte norte. Con esas poblaciones paganas repoblaron la parte norte y el remanente, un pequeño grupo que había quedado en la parte norte, se mezcló, ¿verdad?, en unidad, en casamiento y también en aceptación de esos moldes paganos que ellos traían y de toda esa idolatría. Así que la parte norte perdió esa esencia
¿verdad? De las escrituras, de la ley, de los profetas y de la Torá. Así que se mezclaron, se creó una raza mixta y también tenían una religión trunca por cuanto no adoraban esencialmente todo lo que estaba en la palabra, sino que la habían tergiversado y mezclado. Por eso, por esta causa, el Señor habló muy fuerte a la parte norte y vino una invasión asiria y se los llevó cautivos. Y hasta el día de hoy esas 10 tribus, ¿verdad? Descendientes de esas 10 tribus están esparcidas en el mundo. Qué triste, ¿verdad? Se perdieron esas 10 tribus en ese momento y se esparcieron por el mundo. Todavía hay descendientes, por supuesto, de judíos en todas partes. Bueno, los judíos del sur, la parte que se conocía como Judá, que estaba compuesta de 2 tribus, Benjamín, ¿verdad? Y Judá, también sufrieron de un cautiverio porque ellos criticaron a la parte norte y dijeron que la parte norte era idólatra, desobediente, era ahora una raza mixta, tenían una religión trunca, le llamaban a la parte norte los samaritanos. ¿Por qué? Porque en Samaria se había levantado también un templo para rivalizar con los judíos del sur y los judíos del sur rivalizaban con los del norte. Se había creado una división terrible, terrible. Así que también ellos, que tenían un nacionalismo impresionante, eran discriminatorios, se creían superiores, una raza pura, y discriminaban a los del norte. También ellos cayeron en idolatría, también ellos cayeron en desobediencia, en incredulidad, y esto también les costó un cautiverio. El profeta Jeremías, profeta de turno en ese tiempo, les habló y les dijo: arrepiéntense, porque viene una nación del norte y los va a llevar cautivos. Pero ellos no obedecieron. De manera que también fueron llevados en cautividad por 70 años y pasaron a manos del imperio babilónico, de la bota babilónica, que también los esparció por sus provincias y sus lugares. Y luego, cuando cayó el imperio babilónico, cayeron bajo el imperio medo-persa. Gracias a Dios que al final, ¿verdad?, de los 70 años de cautiverio, Dios permitió que un rey llamado Ciro, persa, del cual Isaías habló 150 años antes de que naciera Ciro, ya Isaías había dado palabra profética de que Ciro, el ungido del Señor, aunque no conocía al Señor, iba a ser usado como un instrumento para levantar un edicto a favor de los judíos. Le dio incluso recursos para que ellos regresaran a la reconstrucción del templo, y luego más tarde, bajo el mismo imperio medo-persa, regresó Nehemías y Esdras para reconstruir las murallas de Jerusalén. Tremendo. Pero todo esto por la idolatría. Todo esto por la desobediencia, todo esto porque fue un pueblo contencioso, desobediente, rebelde, idólatra, que en muchas ocasiones desobedeció incluso la ley maravillosa del Señor, siendo una nación de pacto. Pero el Señor tiene algo tanto para judíos como para gentiles, ¿verdad? Arrepentidos. Porque si hay un genuino arrepentimiento y hay un volverse a Dios, podemos fructificar, podemos ser restaurados, podemos ser levantados, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Porque somos ahora un solo pueblo. Qué tremendo. ¿Y qué acerca del sufrimiento de la época hitleriana, donde murieron más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Y también otros ataques desmedidos ataques constantes de otras naciones árabes, Egipto, ¿verdad? Y otras naciones que han estado asediando continuamente a la nación de Israel, que han estado bravuconeando y desafiando como el gigante Goliat al pequeño David. Así que lo quieren desaparecer del mapa a Israel. Y también Irán ha hablado acerca de Estados Unidos porque es un aliado fuerte de Israel. Recordamos la guerra de los 6 días, 1967, y una guerra reciente que todavía está en el tapete, ¿verdad? Está como en el limbo lo que está sucediendo ahora aquí en el 2025, muy reciente, y se le ha llamado la guerra de los 12 días. Tremendo. Dios compara a Israel con un olivo,
porque las promesas de Dios permanecen firmes. Un pacto no se rompe así como así, es un convenio, y Dios es fiel a su palabra. Si el pueblo se arrepiente, si el pueblo obedece, si el pueblo se vuelve a Dios, ¿verdad? Si le recibe por la fe, como la gentilidad ahora, ¿verdad? Esas promesas serán restauradas. Ese olivo, y se compara a Israel como un olivo, esa vida y esa fructificación del olivo lo veremos y todavía están presentes. Por amor a las promesas a los padres Abraham, a Isaac y a Jacob. Jacob levantado no ya como Jacob, sino como Israel, y de sus lomos las 12 tribus maravillosas. Así que el árbol del olivo, un emblema de Israel, pues sus raíces, sus troncos, sus ramas, sus savia, sus retoños y su fruto simbolizan a Israel como nación. Mira qué interesante lo que el apóstol Pablo en Romanos 11 nos describe acerca de la nación de Israel, para aquellos que pueden pensar, bueno, Israel está desechado, ahora la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la única que tiene oportunidades de salvación. No, queridos hermanos, la promesa es tanto para judíos como para gentiles. Nosotros, los que no somos judíos, la promesa es tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad? Y así como Abraham creyó en fe y le fue contado por justicia, también por fe en estos momentos, no por obra, no por ley, ¿verdad? No, sino por su gracia, podemos ser parte tanto judíos como gentiles. Así que mira lo que dice la escritura con respecto a este olivo maravilloso y con respecto a nosotros también, la gentilidad, entrando por la gracia en el plan, en el pacto de Dios, en el nuevo pacto. Un nuevo pacto, ¿verdad? Que está basado no ya en la sangre de machos cabríos y de animales, sino en la sangre del Hijo de Dios, que nos une tanto judíos como a gentiles, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Porque a través de la muerte de Cristo, esa pared de separación entre judíos y gentiles se cayó. Y en la época judía, ¿verdad? Para los judíos todavía, la ley mosaica determina que hay una separación entre gentiles y judíos, una pared de separación. Incluso en el tabernáculo estaba el patio de los gentiles y estaba el templo también. En el templo de ellos está el lugar de los gentiles, el patio de los gentiles y el templo, lo cual los gentiles no podían entrar y se le conocía como una pared de separación. Sin embargo, la palabra del Señor en Efesios 2:14, tremendo. Mira lo que dice Pablo, que es judío de judío, pero convertido, donde el velo fue rasgado de sus ojos para poder ver toda la dimensión del evangelio, el poder que hay en la sangre de Cristo, y que por la fe entramos a la promesa, tanto judíos como gentiles. Dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tanto judíos como gentiles ahora tenemos acceso a Dios y al plan de salvación por medio de la fe. Y a través de la fe en Jesucristo recibimos ese don de la gracia. Pero la pared de separación ha sido rota, queridos hermanos. Ha sido rota entre judíos y gentiles. Somos un solo pueblo por medio de la fe. No dos, sino uno por medio de la fe. Porque la pared de separación se ha roto. Así que tenemos que orar los unos por los otros. Porque en Cristo somos uno. Pero hay que estar en Cristo y recibirlo por la fe. Miren lo que dice Romanos 11, volviendo a Romanos 11, qué interesante para aquellos que piensan que Dios ya echó afuera a Israel, que Israel no es parte de nada, que Israel no tiene que ser bendecido. Y hay un espíritu que se ha levantado incluso dentro de las propias iglesias, antisemítico, en contra de los judíos, como si nosotros fuéramos los únicos, ¿verdad? La iglesia, nosotros, la gentilidad entrando por la fe, los que fuéramos poseedores de las promesas y del pacto. No, queridos hermanos, es para todos. Ya no hay pared de separación, tanto para judíos como para gentiles, ¿verdad? Tanto para Israel
como nosotros, la iglesia, ¿verdad? Que por la fe entramos en este pacto maravilloso. Mira lo que dice Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Este es Pablo hablando de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta a, en este caso, Elías, que tenía ese cuestionamiento? Me he reservado 7,000 hombres, siempre hay un remanente. Muchos vienen al Señor genuinamente, aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, tanto judíos como, ¿verdad?, gentiles. Para todos es la promesa. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, por supuesto. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y es cierto, tienen un velo, ¿verdad? Un velo, el cual les impide, les ha impedido, en este caso, número uno, haber visto al Mesías que estaba entre ellos, el cual a través de él se cumplían todas las promesas y en la salvación, tanto para judíos como para gentiles. Un velo, y todavía ese velo permanece. Todavía están esperando al Mesías, pero las promesas del Señor siguen en pie. Las promesas del Señor para la nación de Israel, para los judíos, siguen en pie. No se ha cortado, porque el Señor es fiel a sus promesas y fiel a su pacto. El hecho de que nosotros estemos separados por incredulidad, por rebeldía, por contención, por desobediencia, no significa que el pacto del Señor no esté firme y las promesas del Señor no estén ahí, sino cada vez que tú cometieras alguna falta, ¿verdad?, Dios te excluye de su pacto y de su amor. No, Él va a tratar contigo para arrepentimiento. Él va a tratar contigo para que te vuelvas a Él. Pero el amor de Dios permanece ahí, Todo depende también de nosotros. Si nosotros nos agarramos de la mano del Señor y permanecemos en Él, estamos seguros. Si nos separamos por ese libre albedrío que Dios nos da, por supuesto que vamos a estar fuera de esa cobertura y de ese amor. Pero no significa que Dios no esté ahí para nosotros. Él es fiel a sus promesas, dispuesto y esperándonos a que volvamos a Él y haya una restauración genuina en nuestras vidas. Así que Dios dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, y se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, tuya y mía, y su defección la riqueza de los gentiles para que nosotros podamos entrar por la fe, cuánto más su plena restauración. Así que Dios quiere restaurar a la nación de Israel, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas, está hablando ahora de Israel, fueron desgajadas,
por no haber creído, por incredulidad, por rechazo. Y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, o sea, no te llenes de pretensiones y de vanagloria y diga, ahora yo lo tengo todo. Israel, no. Cuidado con eso, si no temen. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si caes en el mismo problema de incredulidad, de contención, ¿verdad? Y de idolatría. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, sí, hermano, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Quiénes somos nosotros para estar cuestionando lo que Dios va a hacer? ¿Verdad? Si el amor de Dios aún se extiende para ellos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, tú y yo, la plenitud de los gentiles. Y después el Señor va a hacer un trato especial con Israel, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por supuesto, cuando ellos se vuelvan a Dios, restauración y vida vendrá sobre ellos. Y así sigue, ¿verdad?, hablando el apóstol Pablo, y les exhorto a que lo lean con más detenimiento, que por causa de tiempo no podemos hacerlo. Todo el capítulo 11, por favor, todo el capítulo 11 de Romanos, léenlo por favor, importante ese capítulo que nos habla de la gentilidad, ¿verdad? Y nos habla también de la nación de Israel. Pero Dios siempre está al rescate de su pueblo. Oh, sí, sí, Dios ama a su pueblo, tanto judíos como gentiles, que hemos venido a ser parte de un solo pueblo. Somos un solo pueblo por la fe. La barrera de separación se ha roto, ¿verdad? Y Dios siempre cuida a su pueblo y rescata a su pueblo en situaciones de crisis, en situaciones de dolor, en situaciones de angustia, cuando estamos entre la espada y la pared. Y eso ha hecho con la nación de Israel, y eso es un ejemplo para nosotros, porque la nación de Israel también es un ejemplo para nosotros de que las promesas de Dios están ahí siempre, de que el Señor nos cuida, que el Señor nos guarda. Es verdad que las promesas del Señor han llegado a nosotros, y que a través de la nación de Israel tenemos un Mesías, un proveedor, un Salvador para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el Señor siempre ha estado cuidando a su pueblo. Ahí tenemos el caso del Mar Rojo, cuando el Señor lo libró, ¿verdad?, esa nación, y los egipcios lo perseguían. El Señor abrió un mar rojo en seco, y ahí murieron Faraón y su ejército, y fue salvada la nación de Israel. Recordamos cuando el rey Josafat y el pueblo de Judá fue hostigado porque vinieron los moabitas, los amonitas y otras tribus paganas y grupos y pueblos se reunieron contra la nación, en este caso la parte sur, Judá, para destruirla. Y sin embargo ellos oraron, suplicaron, le pidieron a Dios, y Dios le dio una liberación poderosa. ¿Qué acerca de esos
tres jóvenes en el imperio babilónico, ¿verdad? Que no quisieron adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado y que Nabucodonosor exigía que la adoraran, se plegaran a ella, le rindieran pleitesía y se postraran. Y ellos no lo hicieron. Y fueron, ¿verdad? Fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Y mira lo que ellos le dijeron: no es necesario, ¿verdad?, que respondamos al asunto si vamos a negar nuestra fe. No vamos a plegarnos a tu estatua, Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, dicen estos jóvenes, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que aun cuando no fuéramos librados, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto hizo que Nabucodonosor se encendiera en ira, los echara, ¿verdad?, en un horno de fuego calentado 7 veces, y los echó con sus mantas, con sus calzas, con sus turbantes, con sus vestidos, para que se quemaran rápido. Sin embargo, el Señor hizo algo poderoso. El mismo Nabucodonosor, ¿verdad?, el rey de este imperio poderoso, se espantó cuando miró y vio que no solo había 3 jóvenes que él había echado allí en el horno de fuego, sino que había un cuarto. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, digo Nabucodonosor, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Así que sacaron a Mesac, Sadrach y Abed-Nego, y el ángel del Señor los libró poderosamente, y se asombraron aún aquellos que lo habían echado en el horno de fuego, como ni siquiera sus ropas, ni sus turbantes, ni su piel se había quemado. El poder de Dios. Y Nabucodonosor tuvo que engrandecer al Dios del cielo, al Dios de Mesac, Abed-Nego, ¿verdad? Estos 3 jóvenes maravillosos, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. ¿Y qué acerca? Y con esto terminamos. De Daniel. Cuando Daniel oraba 3 veces al día, y cuando aquellos sátrapas y gobernadores que lo envidiaban porque dice que en él había un espíritu superior, dice que lo envidiaban porque, ¿verdad?, en el imperio medo-persa, Darío le había puesto en una posición importante de eminencia, y lo envidiaban y trataron de venir a buscar faltas contra Daniel y no la encontraban. Entonces, ¿qué hicieron? Lo trataron de enjuiciar con la ley, ¿verdad?, religiosa, diciendo que Daniel no adoraba a los mismos dioses, no se plegaba ante los edictos de Darío, no respondía al gobierno, ni tampoco a las leyes religiosas, sino que abría la ventana y adoraba a su Dios. Así que vinieron, y Daniel hizo algo. Cuando el edicto fue proclamado, él se arrodilló como de costumbre y adoró a su Dios. Esto le costó que lo echaran en el foso de los leones, y allí fue echado. Y dice que Darío se le fue el sueño, ¿verdad? No pudo dormir en esa noche porque él hubiera querido librar a Daniel, pero no pudo por ese edicto que él había hecho. Así que de mañana se levantó y fue al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Poderoso, el Señor tapó la boca de los leones por su pueblo, y en el día de hoy Dios sigue cerrando la boca de los leones y librándonos del fuego. Así que recuerden Isaías 43 del 2 al 5. Tanto a Israel como nación por el pacto a los padres, como a nosotros también, ¿verdad?, por el nuevo pacto en Cristo.
todos, tanto judíos como gentiles, somos uno en Cristo Jesús si venimos a Él y permanecemos en Él por la fe. Qué importante, la pared de separación se ha caído y Dios los libra a ellos como nos libra también a nosotros. Bendecir a Israel. Orar por la paz de Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén nosotros seremos bendecidos también y confortados. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y en el 5, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Sigamos bendiciendo esa nación bendita, Israel. Y oremos por la paz de Jerusalén. Oremos también por los judíos. Que el velo que todavía está en sus ojos pueda caer y por la fe entren a ser parte del nuevo pacto en Cristo para alcanzar salvación y vida eterna, tanto para judíos como para gentiles. Para aquellos que no son judíos hay una bendición, y la bendición está nada más y nada menos que en una persona, en Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos y amigos. Con la doctora María Caridad. Perdono, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo.